Dicen que el desierto de Chihuahua no guarda secretos, solo los entierra bajo el sol hasta que se convierten en polvo y olvido. Pero a veces, dos almas perdidas se encuentran sobre esa tierra sedienta, no para encontrar un tesoro, sino para descubrir si la confianza puede florecer donde ni siquiera los cactus sobreviven. Esta es la historia de un pacto forjado en la desesperación y de cómo una mujer fugitiva y un guerrero atormentado se convirtieron en la única esperanza del otro. ¿Qué tal, mi gente? Soy el guardián de las historias y es un honor para mí traerles esta leyenda de la frontera olvidada. Antes de que la sombra del capitán Valerius nos alcance, déjame saber que estás aquí conmigo. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué hermosa ciudad y país sientes latir el corazón de esta historia. Y si estas leyendas te conmueven, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que ninguna se pierda en el viento del tiempo. Ahora sí, acompáñame. Volvamos a ese sol que no tiene piedad y a la mujer que se negaba a ser su víctima. El sol de Chihuahua cae como un martillo de vidrio fundido sobre la tierra agrietada, borrando los colores hasta dejarlos en un blanco cegador y un ocre polvoriento. Cada arbusto zochi, cada ocotillo esquelético, parece temblar bajo el peso de la canícula, liberando un aroma amargo a hierba quemada. En este infierno silencioso, una figura solitaria se mueve con una determinación que miente sobre su aparente fragilidad. Es Elara. A sus 20 años, no lleva los vestidos almidonados de las damas de Arispe. Viste una falda de viaje tosca y una blusa de lino, todo ello manchado por el sudor y el polvo rojizo del camino. Su cabello, de un castaño oscuro, que debería brillar con reflejos de miel, está recogido en una trenza deshecha, pegado a su nuca por el calor. Pero son sus ojos los que cuentan la verdadera historia, unos ojos que no miran al suelo con desesperación, sino que escudriñan el horizonte, analizando cada sombra, cada ondulación del terreno como si leyera las páginas de un libro. De repente, se detiene junto a una imponente formación rocosa, no para descansar, sino para escuchar. Cierra los ojos. Su pecho apenas se mueve mientras controla la respiración hasta hacerla casi inaudible. Apoya la palma de su mano contra la superficie rugosa y caliente de la piedra, sintiendo la vibración de la tierra misma. Durante un minuto, el único sonido es el zumbido de un insecto invisible y el susurro del viento caliente. Entonces lo percibe muy a lo lejos, casi una pulsación en sus huesos más que un sonido. Lo oye, el galope rítmico de caballos. 3. Tal vez 4, demasiado disciplinados para ser viajeros perdidos, demasiado rápidos y constantes para ser apaches. Un escalofrío helado le recorre la espalda a pesar del calor sofocante. Soldados. La palabra es un veneno en su mente. Sin perder un instante, se desliza por detrás de las rocas, moviéndose no como una presa asustada, sino como un depredador acosado que conoce sus opciones. De la pequeña bolsa de cuero que lleva a la cintura, saca un trozo de tela y lo humedece con el poco de agua que le queda en su bota de cuero. Se lo pasa por los labios agrietados, no por sed, sino por un ritual de concentración que aprendió de su padre, el boticario. Una imagen fugaz cruza su mente, las manos de su padre, manchadas de polen y tierra, mostrándole un hongo raro. El pánico es el veneno más rápido, mi flor del desierto. Le había dicho su voz amable, nubla la mente, que es tu única arma verdadera. Obsérvalo todo. La naturaleza siempre te dará una salida. Su mente, ahora clara y afilada, trabaja con la velocidad del rayo. El camino abierto es un suicidio, necesita terreno difícil, un lugar donde los caballos sean un estorbo y la fuerza bruta ceda ante el ingenio. Sus ojos se fijan en una serie de cañones quebrados que se dibujan al este, una cicatriz profunda en la piel del desierto. Territorio Chiricahua, tierra de fantasmas y leyendas crueles. Pero los fantasmas no la preocupan. Es el hombre que la persigue quien la aterroriza mientras corre con las piernas ardiendo y los pulmones en llamas. Sus ojos no dejan de escanear el suelo, buscando no una ruta de escape, sino una herramienta. Finalmente, la ve, una densa mata de cholla, el cactus que los locales llaman la serpiente saltarina por sus espinas, crueles que se aferran al menor contacto. Se detiene solo un segundo, saca un pequeño cuchillo de curtir
y, con una habilidad sorprendente, corta varios segmentos carnosos del cactus, dejándolos caer estratégicamente sobre el sendero angosto por el que acaba de pasar. No es una fortaleza, pero cualquier caballo que lo pise quedará inmediata e inútilmente lisiado. Es una táctica de guerrilla, una lección aprendida no en un salón, sino en este desierto que fue su único y brutal maestro. Alcanza la entrada del primer cañón justo cuando los gritos de furia de los soldados resuenan a sus espaldas, seguidos por el relincho agudo y desgarrador de un caballo en agonía. Ha comprado tiempo, pero sabe que no ha comprado su libertad. El capitán Valerius no se detendrá por un caballo. Su obsesión es tan implacable como el sol, que ahora comienza a teñir el cielo de un naranja sangriento. El ara se adentra en las sombras crecientes del cañón, un territorio desconocido y hostil. Estaba cambiando una jaula por otra, pero al menos aquí, en la oscuridad inminente, podía elegir cómo luchar. El tormento de la persecución no la había roto. La había afilado como el filo de una navaja, mientras el ara se adentraba en las sombras de la tierra apache, a muchas leguas de distancia, en las estribaciones de la Sierra Madre. El mismo sol pintaba las cumbres de las montañas con un color ocre. Aquí, los pinos y los enebros se aferran a las laderas rocosas, y el aire, aunque seco, debería llevar el murmullo del viento y el aroma a resina, pero en el campamento Chiricahua de Kael, el aire estaba cargado de algo mucho más pesado, algo sofocante y silencioso. La desesperación. En este lugar, que debería ser un refugio de vida, reinaba una quietud antinatural. No se oían cantos de trabajo, no se escuchaban las risas de los niños persiguiéndose entre los wickiups de piel y ramas, solo el sonido ocasional de una tos seca y febril que se escapaba de varias tiendas, y el zumbido bajo de los rezos del chamán, una melodía triste que parecía no tener la fuerza para llegar a los oídos de los dioses. Kael observaba esta escena desde la entrada de su wickiup, su rostro una máscara de granito impasible que no lograba ocultar la tormenta en su interior. Es alto para ser un apache, con los hombros anchos de un guerrero y las manos callosas de un cazador que ha desollado cientos de presas. Sus ojos negros, habitualmente tan agudos y alertas como los de un halcón, estaban ahora velados por una fatiga que iba mucho más allá de lo físico. Era el cansancio de un alma que lucha una batalla que no puede ganar, la fiebre del río seco. La llamaban los ancianos. Había llegado con la luna nueva, arrastrándose desde las aguas bajas del arroyo, primero como un malestar, luego como una sed que el agua no podía calmar, un calor interno que consumía la carne desde dentro y una tos seca que robaba el aliento hasta dejar a sus víctimas débiles y temblorosas. El chamán del clan, un hombre anciano y sabio llamado Ojo Gris, había intentado todas las curas conocidas por generaciones, raíces amargas, cantos sagrados, ceremonias de sudor. En la oscuridad de la tienda, nada funcionaba. La enfermedad se reía de su sabiduría ancestral. Kael apretó la mandíbula hasta que le dolió. La impotencia era un gusano que le roía las entrañas, una sensación extraña y odiada para él. Es un guerrero. Su propósito en la vida es proteger a su gente. Puede enfrentarse a los Nacayes, los soldados mexicanos. Puede cazar al oso más grande en las montañas. Pero ¿cómo se lucha contra un espíritu invisible que se desliza en la sangre y se anida en los pulmones? She Ordilu, su alta figura, doblándose para entrar en la penumbra de su tienda, en un lecho de pieles suaves, yacía su hermana pequeña, Anya. Tenía solo 7 años, pero su rostro infantil estaba demacrado y sus grandes ojos oscuros, normalmente llenos de travesura, estaban ahora nublados por el delirio de la fiebre. Respiraba con un silbido agudo y su piel ardía al tacto. Kael mojó un trapo en un cuenco de agua fresca y le humedeció con infinita delicadeza la frente y los labios resecos. Ella se agitó, murmurando palabras inconexas en sueños. Él sintió una furia fría y blanca crecer en su pecho, contra los espíritus, contra el mundo, contra su propia e inútil fuerza. Su madre había muerto de la misma fiebre hacía apenas una semana. Su padre, el chef de la tribu, mantenía una fachada de fuerza inquebrantable para el pueblo, pero Kael veía cómo se le quebraba el alma
cada vez que miraba a su única hija. «Hermano», susurró Ania de repente, abriendo los ojos por un instante. Su mirada se enfocó en él con una dificultad dolorosa. «¿Me contarás la historia de la lágrima de la montaña?» El corazón de Kael se contrajo, como si un puño invisible lo estrujara. Era un cuento antiguo, una leyenda sobre una flor que crece en las cimas más altas, donde nadie puede llegar, nutrida por las lágrimas de una diosa afligida y capaz de curar cualquier mal. Una historia para dar esperanza a los niños cuando la noche es oscura, pero en estos días la esperanza era un lujo que apenas podían permitirse. «Duerme, pequeña flor», dijo él, su voz más ronca de lo habitual, para ocultar la emoción. «Cuando te despiertes, fuerte y sana, te la contaré». Pero ambos sabían que era una promesa hueca. Lo que ella necesitaba no eran historias, era un milagro. Más tarde esa noche, Kael se sentó con su padre, y Ojo Gris, junto al fuego central. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros sombríos. «No hay más que hacer», dijo Ojo Gris, su voz sonando tan frágil como el roce de las hojas secas. «He agotado el conocimiento de nuestros antepasados. Los espíritus de este mal son más fuertes que mi medicina». El padre de Kael, un hombre imponente, cuyo rostro estaba surcado por la responsabilidad, miró a su hijo. «Los exploradores que enviamos al sur no han regresado, y los que fueron al oeste informan que otros clanes también sufren. Esto no es una maldición sobre nosotros, es una plaga sobre la tierra». Kael se puso de pie de un solo movimiento fluido. Su sombra se alargó como un gigante inquieto a la luz del fuego. «Entonces buscaré donde nadie más ha buscado», declaró, su voz vibrando con una intensidad contenida. «Si el conocimiento de nuestros antepasados no es suficiente, buscaré un conocimiento nuevo, o uno olvidado». Ojo Gris lo miró con una profunda tristeza. «Hablas de leyendas, Kael. La lágrima de la montaña es solo un cuento para dormir a los niños. Ania me preguntó por ella hoy», respondió Kael, y en su voz había un filo de acero que cortó el aire de la noche. «Su espíritu aún lucha. No dejaré que esa lucha sea en vano. Mañana, al amanecer, partiré hacia el este, hacia las tierras baldías que evitamos, donde dicen que ni los escorpiones sobreviven. Los mexicanos dicen que están malditas. Tal vez allí crezca una cura que le teme a la tierra sagrada». Su padre no intentó detenerlo. Vio en los ojos de su hijo no la insensatez de un joven, sino la determinación de un guerrero que ha decidido que cualquier acción, por desesperada que sea, es mejor que quedarse a ver morir a su gente. La desesperación no había paralizado a Kael. Lo había convertido en una flecha a punto de ser disparada hacia el corazón de lo desconocido. El ara llevaba 2 días moviéndose por el laberinto de piedra. El cañón que le había ofrecido refugio de los soldados se había convertido en su propia jaula, un mundo de sombras cambiantes y ecos que se burlaban de ella. El sol apenas penetraba hasta el fondo, pero el calor se acumulaba entre las paredes de roca, creando un horno sofocante. Había sobrevivido gracias a las lecciones de su padre. Reconoció las raíces de un mezquite que le dieron algo que masticar, y encontró un pequeño hueco en una roca donde el agua de una lluvia pasada se había acumulado, un tesoro líquido que bebió con la reverencia de quien comulga con un dios. Su cuerpo estaba al límite del agotamiento, cubierto de arañazos y con los músculos doloridos, pero su mente, afilada por el peligro, se mantenía alerta. Fue esa agudeza la que la salvó y la condenó al mismo tiempo. Siguiendo una sutil corriente de aire más fresco, una promesa de humedad en la atmósfera reseca, llegó a una pequeña poza de agua verdosa, filtrada a través de la piedra. Era vida. Se arrodilló en la orilla, ignorando las piedras afiladas bajo sus rodillas. No bebió de inmediato. Primero observó, buscó huellas en el lodo circundante, venados, coyotes, nada que indicara una amenaza reciente. Solo entonces, satisfecha, se inclinó, usando sus manos como cuenco para llevarse el agua a la boca. El frescor en su garganta reseca fue un placer tan intenso que casi la hizo llorar, y fue en ese instante de vulnerabilidad, en ese segundo de alivio en el que bajó la guardia, cuando sintió que el mundo se detenía. No fue un sonido lo que la alertó, sino la ausencia de él. El zumbido de los insectos había cesado. El viento, que antes susurraba entre las rocas, se había callado. El silencio que cayó sobre la poza no era de paz, sino de depredación. Lentamente levantó la vista, y allí, en la cornisa de una roca a no más de 20 pasos, Estoboil. Era como si la propia montaña le hubiera dado forma humana. Kael no había llegado,
simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte del paisaje. Se movía con la fluidez silenciosa de una sombra desprendida de la piedra, descendiendo por la pared rocosa sin hacer un solo ruido. Elara sintió el sabor a cobre del miedo en su boca, pero el pánico no la paralizó. Años de entrenamiento mental tomaron el control. Se puso en pie de un salto, retrocediendo, y el pequeño cuchillo de curtir apareció en su mano como por arte de magia. Era un arma patética contra el hombre que se acercaba, pero era una declaración. No moriría de rodillas. Kael la observó con una frialdad impenetrable. Para él, ella era una anomalía, una pieza que no encajaba en el mapa de su mundo, una mujer nakaye, sola, en el corazón de su territorio. Era una exploradora de los soldados, una espía, o simplemente una desquiciada, no importaba. En su misión desesperada no había lugar para la incertidumbre, era una amenaza potencial y debía ser neutralizada. No le dirigió la palabra, el viento que soplaba entre ellos no tenía nombre y ella, para él, tampoco. Se acercó con una calma que era más aterradora que cualquier grito de guerra. Elara mantuvo el cuchillo firme, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor atrapado en una caja torácica demasiado pequeña. Cuando él estuvo a solo un brazo de distancia, ella se abalanzó, un movimiento rápido y desesperado. Momento de silencio significativo. La confrontación fue un susurro de violencia. Kael no esquivó ni bloqueó el ataque. Simplemente se movió hacia un lado, su mano izquierda, desviando la muñeca de Elara con una precisión insultante. Su mano derecha se cerró sobre el antebrazo de ella. Elara sintió como si la hubieran atrapado en un cepo de acero forrado en cuero. No hubo brutalidad en el gesto, sino una fuerza controlada y absoluta que le robó el aliento. Con un simple giro de muñeca, él la desarmó. El pequeño cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico que pareció resonar por todo el cañón. Sus dedos callosos y duros se clavaron en su piel, y él la atrajo hacia sí, su rostro a escasos centímetros del de ella. Ella vio sus ojos de cerca por primera vez. No había odio en ellos, ni lujuria, solo una evaluación fría, intensa, como la de un cazador examinando a una presa extraña que no sabe si es venenosa. Para Elara, él era el fantasma de las historias de su niñez, el salvaje del que su tía le advertía, pero en su toque, a pesar de la fuerza, no había la crueldad que esperaba. Había algo más, una urgencia, un propósito oscuro que ella no podía comprender. Para Kael, ella era un misterio envuelto en el olor a polvo y miedo. Era más delgada de lo que parecía, pero sus ojos no suplicaban, ardían con una furia desafiante. No tenía tiempo para esto. Cada minuto que perdía aquí era un minuto menos de vida para Anya. Sin decir una palabra, la empujó hacia adelante, indicándole con un gesto de la cabeza que caminara. Recogió el cuchillo de ella y se lo guardó en su propio cinto. Él la obligó a caminar delante de él, guiándola por senderos que ella nunca habría encontrado. A través de grietas en la roca y pasajes ocultos, Elara no sabía si la llevaba a un campamento para ser juzgada o a un lugar solitario para ser ejecutada. La tensión era una cuerda tensa entre ellos, vibrando con cada paso. Él era su captor, su posible verdugo. Ella era su prisionera, un enigma que lo estaba retrasando de su misión sagrada. No intercambiaron ni una palabra. El único lenguaje entre ellos era el de la fuerza y la sumisión. El empujón ocasional de su mano en su espalda para que acelerara, la resistencia tensa en los hombros de ella como única respuesta, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban hasta volverse moradas. Llegaron a una cueva oculta, tras una cortina de enredaderas secas. Él la empujó dentro sin ceremonias. La confrontación física había terminado, pero la verdadera batalla, una guerra silenciosa de voluntades y secretos, apenas estaba por comenzar. La cueva era una herida oscura, en la ladera de la montaña, un refugio que olía a tierra húmeda y a olvido. Kael empujó a Elara hacia el fondo y la observó mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Ella se pegó a la pared más lejana, tensa como la cuerda de un arco, evaluando cada uno de sus movimientos. Por un momento se quedaron así, un depredador y su presa atrapados en un silencio denso y cargado. Elara esperaba un interrogatorio, quizá violencia, pero las acciones de su captor la desconcertaron una vez más. Él no se centró en ella. En su lugar, con
con la eficiencia pragmática de un hombre que ha pasado toda su vida en la naturaleza, se dedicó a las tareas de la supervivencia. De una grieta en la roca sacó un pequeño fardo que contenía un taladro de fuego y yesca. En cuestión de minutos, con movimientos rápidos y precisos, provocó una chispa que prendió en la hierba seca. Pronto, una pequeña hoguera crepitaba en el centro de la cueva, ahuyentando la oscuridad y el frío cortante que comenzaba a descender con la noche. El fuego proyectaba sombras danzantes que hacían que la cueva pareciera viva, y en esa luz anaranjada, Kael se volvió hacia ella. Su rostro, antes una máscara de granito, era ahora un mapa de luces y sombras que lo hacían parecer aún más intimidante. Se acercó y, sin pedir permiso, le quitó la pequeña bolsa de cuero que llevaba a la cintura. El ara se encogió, pero no se resistió. Sabía que era inútil. Él vació el contenido en el suelo con un gesto brusco. No había nada de valor. Un trozo de pedernal, algunas hierbas medicinales secas envueltas en tela, un hilo y una aguja. Objetos de una superviviente, no de una espía. La decepción o la confusión cruzaron brevemente por el rostro de Kael. Esto no le decía nada. Entonces sus ojos se posaron en el objeto más preciado de Elara, el único que no guardaba en la bolsa, sino que llevaba pegado a su cuerpo, bajo la blusa, el diario de su padre. Era un libro pequeño, encuadernado en piel de venado ya oscurecida y gastada por el tiempo y el uso, atado con una fina correa de cuero. Antes de que ella pudiera reaccionar, la mano de él se movió como una serpiente y lo sacó de su escondite. En ese instante, la sumisión de Elara se hizo añicos. Un grito ahogado de rabia y pánico escapó de sus labios. «No», exclamó, lanzándose hacia él. Ese libro era todo lo que le quedaba de su padre. De su vida anterior era su conocimiento, su herencia, su alma. Kael, sorprendido por su repentina ferocidad, la apartó con un brazo, sujetándola contra la pared de la cueva con una facilidad pasmosa. Él la luchó contra él, una furia desesperada en sus ojos, pero era como una polilla luchando contra un vendaval. Su desesperación por proteger ese simple objeto de cuero desconcertó a Kael e, inconscientemente, despertó su intriga. ¿Qué podía ser tan valioso para arriesgarse a provocarlo? Manteniéndola inmovilizada con una mano, usó la otra para desatar la correa y abrir el diario. Sus cejas se fruncieron al ver las páginas. Estaban cubiertas de una escritura apretada y elegante en español, marcas extrañas para él, como las huellas de un insecto borracho sobre la página. No entendía una sola palabra. Resopló con frustración y comenzó a hojearlo con brusquedad, buscando mapas o símbolos que pudiera reconocer. En su lugar, encontró algo que detuvo sus movimientos. Cada pocas páginas había un dibujo, ilustraciones botánicas de una precisión y un detalle asombrosos. Kael, que conocía cada planta de aquella tierra por su nombre apache, su uso y su espíritu, reconoció inmediatamente la flora de su hogar. Vio el creosote, la yuca, el agave, dibujados con un respeto y una comprensión que lo dejaron perplejo. El autor de este libro no era un simple viajero. Conocía el alma del desierto. La mano que sujetaba a Elara aflojó ligeramente su presión, continuó pasando las páginas, su intriga creciendo con cada ilustración, y entonces se detuvo. El mundo entero pareció reducirse a esa única página, iluminada por el parpadeo de la hoguera. El dibujo que tenía ante él hizo que su corazón, un órgano acostumbrado a la calma del cazador, se detuviera por un instante y luego comenzara a latir con una fuerza sorda y poderosa. En la página había una flor que él solo conocía por los susurros de los ancianos, por las leyendas contadas a los niños en las noches de invierno, la lágrima de la montaña. Estaba dibujada con un detalle inconfundible, una delicada flor en forma de campana de un color azul pálido, chasis blanco, que parecía crecer directamente de la fisura de una roca. Tenía 5 pétalos, y, en el centro de uno de ellos, el artista había dibujado una única gota de néctar espeso y plateado, la legendaria lágrima que le daba su nombre. Kael se quedó completamente inmóvil. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro silencioso. La leyenda que Ojo Gris había llamado un cuento para dormir estaba allí, en sus manos, dibujada por una mano que la había visto. El cuento que le susurraba a Ania para darle falsas esperanzas tenía una forma, una estructura, una realidad. Un torbellino de emociones lo sacudió por dentro: incredulidad, asombro y, por primera vez en semanas, una chispa diminuta y peligrosa de esperanza. Sus ojos se levantaron lentamente de la página y se posaron en Elara. La miró de una manera completamente diferente. Ya no veía a una intrusa, a una espía
o a un obstáculo. Vio una llave, vio un mapa viviente, vio una posibilidad imposible. Elara sintió el cambio en el aire. La fuerza que la aprisionaba desapareció por completo. Cuando él retiró su mano, vio la expresión en su rostro y un nuevo tipo de miedo, más profundo y confuso que el anterior. La invadió. La fría indiferencia de su captor se había desvanecido, reemplazada por una intensidad ardiente, una mirada que no la veía a ella, sino a través de ella, como si estuviera contemplando un horizonte lejano y desesperadamente anhelado. Había pasado de ser una prisionera sin valor a convertirse en algo de una importancia incalculable para él. Y no tenía ni la menor idea de por qué eso la aterrorizaba aún más. El silencio en la cueva se transformó. Ya no era el silencio pesado de la amenaza inminente, sino algo más complejo y afilado. El silencio de la evaluación. La hoguera crepitaba, arrojando chispas al aire oscuro, y en esa luz danzante, dos mundos se estudiaban mutuamente, separados por un abismo de idioma y cultura, pero ahora, unidos por el dibujo de una flor imposible en una página gastada. Kael fue el primero en romper el hechizo. Su movimiento fue lento, deliberado, como si temiera asustar a un espíritu. Con un dedo calloso, tocó suavemente el dibujo de la lágrima de la montaña. Luego, levantó la vista hacia Elara, sus ojos negros, brillando con una intensidad que era casi febril. Su voz, cuando finalmente habló, fue un murmullo ronco. La primera palabra que le dirigía, ¿tú?, preguntó, la palabra sonando extraña en el silencio. Señaló el libro, luego a ella, una pregunta simple y a la vez infinitamente compleja. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Es real? Elara sintió que el control de la situación que había perdido tan violentamente regresaba a ella en un hilo delgado y precario. Comprendió al instante que el contenido de ese diario, su herencia y su maldición, era ahora su única moneda de cambio. El instinto le gritó que negara, que ocultara su secreto, pero la inteligencia de su padre le susurró una advertencia. Este hombre no la dejaría vivir por ignorancia, solo por necesidad. Su mente calculó las posibilidades con una velocidad vertiginosa. Si le daba lo que quería demasiado fácilmente, se volvería prescindible. Si se negaba, su frustración podría volverse mortal. Jugó su única carta. Asintió lentamente, una sola vez, sin apartar la mirada de la de él. Un reconocimiento, no una confesión. Una corriente eléctrica pareció recorrer a Kael. Se inclinó hacia adelante, su imponente figura proyectando una sombra que casi la engulló. Señaló de nuevo la flor y pronunció otra palabra, una que debía haber aprendido en los sangrientos encuentros en la frontera: medicina. La palabra no fue una pregunta, sino una afirmación cargada de una esperanza desesperada. Le estaba mostrando sus cartas. No buscaba oro, ni secretos militares. Buscaba una cura. Para Elara, esta fue una revelación crucial. Su captor no era un bandido, ni un simple salvaje. Era un hombre desesperado, y la desesperación, sabía ella, podía ser tan peligrosa como la crueldad, pero también podía ser una palanca para que él entendiera la profundidad de su necesidad. Kael hizo algo que rompió su fachada de guerrero impasible. Se llevó una mano al pecho e imitó la tos seca y terrible que había escuchado en su campamento durante semanas. Fue una imitación gutural, dolorosa, que resonó en la pequeña cueva. Luego, bajó la otra mano a la altura de su rodilla, un gesto universal para indicar algo pequeño, un niño. En ese instante, Elara dejó de ver a un monstruo, vio a un padre, a un hermano, a un hombre atormentado por el miedo a la pérdida. El mismo miedo que ella había sentido al huir de Valerius. Sintió una punzada de empatía, tan inesperada y afilada que casi la hizo jadear, pero la ahogó de inmediato. La compasión era un lujo que no podía permitirse, la supervivencia exigía desconfianza. Ahora le tocaba a ella. Si él necesitaba una cura, ella necesitaba un guardián. Pronunció el nombre que era la causa de su tormento. Su voz, un susurro ronco por la sed y el desuso. Valerius, al ver que el nombre no significaba nada para él, recurrió a los gestos. Levantó las manos, formando un rifle imaginario, e imitó el sonido de un disparo. Luego señaló hacia atrás, hacia el desierto del que había huido, y fingió correr, su rostro contorsionado por el miedo. Mekazan, hombres con armas. El mensaje era inequívoco. Kael la observó, procesando la pantomima. La historia encajaba: una mujer sola, huyendo, poseedora de un secreto
secreto invaluable. Soldados, él los conocía bien, eran una plaga. Igual que la fiebre, su mente de estratega vio las piezas encajar. Ella tenía la llave para salvar a su gente. Él tenía la fuerza para salvarla a ella de la suya. Era un intercambio simbiótico, un pacto nacido del infierno personal de cada uno. Se puso de pie, señaló el dibujo en el libro con una finalidad absoluta. Luego señaló a Elara. Después, su dedo trazó un camino sinuoso en el aire, un gesto que indicaba un viaje largo y difícil a través de las montañas, lejos, muy lejos de allí. Finalmente, se señaló a sí mismo: yo te guiaré, yo te protegeré. La oferta quedó suspendida en el aire, tan clara como si la hubiera gritado. El pacto estaba sobre la mesa, su libertad y su vida, a cambio de una flor legendaria. Elara lo miró, sopesando la promesa silenciosa en los ojos de un hombre al que no conocía, cuya gente le habían enseñado a temer. Confiar en él era un salto al vacío, pero no confiar en él era una muerte segura, ya fuera por las balas de Valerius o por la indiferencia de este guerrero. Una vez que se diera cuenta de que no cooperaría, respiró hondo y asintió una vez más, de forma lenta y deliberada: acepto. El pacto no se selló con un apretón de manos, sino con un gesto mucho más primario. Kael se acercó a su fardo y sacó un trozo de carne seca y dura. Se la ofreció. No fue un acto de generosidad, sino de pragmatismo. Eres mi responsabilidad ahora. Te mantendré viva porque mi eres Uchu. Elara lo tomó, sus dedos rozando los de él por un instante. La piel de él era áspera, como la corteza de un árbol. Se llevó la carne a la boca y la masticó lentamente, el sabor salado inundando su paladar. Era el primer alimento real que probaba en días, y era el sabor amargo de su nuevo contrato. Se quedaron en silencio por el resto de la noche, cada uno en un lado de la hoguera. La tregua era frágil, tejida con los hilos de la necesidad mutua, pero bajo la superficie, la desconfianza seguía siendo el sentimiento dominante. Elara lo observaba, preguntándose en qué momento del viaje, una vez que él tuviera lo que quería, su vida dejaría de tener valor. Kael la observaba a ella, preguntándose si esa mujer de ojos asustados, pero desafiantes, lo estaba guiando hacia una cura milagrosa o hacia una astuta trampa de los soldados. Se habían convertido en aliados, pero en el corazón de esa alianza, ambos sabían que seguían siendo fundamentalmente enemigos. El amanecer en la cueva no trajo alivio, solo una luz gris y pálida que reveló la cruda realidad de su situación. Habían dormido por turnos. Si a ese estado de alerta y agotamiento se le podía llamar dormir, un pacto se había forjado en la oscuridad, pero la luz del día lo hacía parecer frágil y absurdo. Kael se levantó. Antes de que los primeros rayos tocaran las cimas del cañón, no le dirigió la palabra a Elara. Simplemente le arrojó el diario y le hizo un gesto brusco con la cabeza para que lo siguiera. El viaje comenzó en un silencio tenso, marcado solo por el sonido de sus pisadas sobre la grava y sus respiraciones contenidas. Kael impuso un ritmo brutal, moviéndose por el terreno accidentado con la agilidad de una cabra montesa, sin mirar atrás para ver si ella lo seguía. No era crueldad, era urgencia. Cada amanecer era un recordatorio de la enfermedad que devoraba a su gente, y esta mujer era ahora la única aguja en el pajar de su esperanza. Elara luchaba por mantener el paso, sus piernas, ya castigadas, protestaban con cada ascenso. El aire se enrarecía a medida que subían, y pronto sintió una punzada en el costado, pero no se quejó, no pidió descanso. Comprendió que cualquier muestra de debilidad sería una muesca en su contra en la balanza de su captor. Él la mantenía viva porque creía que era fuerte y útil. Su supervivencia dependía de demostrarle que no se equivocaba, así que apretó los dientes, se concentró en el ritmo de su propia respiración y siguió adelante, observando cada detalle del camino, memorizando las plantas y las formaciones rocosas, absorbiendo el conocimiento de la tierra como si su vida dependiera de ello, porque de Heijo, así era. A mediodía, el mundo pareció contener la respiración, el viento cesó por completo y un silencio ni cayó sobre las montañas. Las aves callaron, el aire se volvió pesado, espeso y cargado de una electricidad palpable. El cielo, antes de un azul implacable, adquirió un color metálico y enfermizo en el horizonte. Elara sintió un escalofrío a pesar del calor opresivo. Kael se detuvo abruptamente, su cabeza levantada, olfateando el aire como un animal. Su calma habitual había desaparecido, reemplazada por una tensión apremiante. Más rápido, gruñó.
la primera palabra que le dirigía en todo el día, y esta vez no la empujó, sino que la agarró del brazo y tiró de ella, forzándola a un trote torpe por el lecho de un arroyo seco. La tormenta no llegó, estalló. El primer golpe de viento fue un impacto físico, un muro invisible que casi los derriba, y llenó el aire de polvo y hojas. Segundos después, el cielo se rompió. Las primeras gotas de lluvia no cayeron, se desplomaron. Eran gruesas y pesadas, como monedas de plomo, y dejaron manchas oscuras en la roca seca antes de que un diluvio ensordecedor borrara el mundo. En menos de un minuto, el arroyo seco, por el que corrían, se convirtió en un torrente furioso de lodo y rocas que rugía como una bestia hambrienta. El agua helada les llegaba a las rodillas, luego a la cintura, arrastrándolos con una fuerza imparable. El pánico, por primera vez, amenazó con ahogar la disciplina de Elara. Kael maldijo en su lengua. Una serie de sonidos guturales y duros. Vio una pared de roca que ofrecía una posible vía de escape y, sin dudarlo, la agarró. Esta vez, no como a una prisionera, sino como a un ancla. Sube, gritó por encima del estruendo de la tormenta. La pared era casi vertical, resbaladiza por el agua. Kyle, con su fuerza, encontró los primeros agarres, subiendo y tratando de tirar de ella al mismo tiempo, pero el torrente tiraba de sus piernas, amenazando con arrancarlos de la pared. Mientras él luchaba por encontrar un punto de apoyo para su pie, la roca bajo su bota se desmoronó. Por un instante, se desequilibró, su cuerpo entero pendiendo de la fuerza de sus brazos. Fue en ese segundo de crisis cuando Elara, en lugar de ser un peso muerto, reaccionó. Estirando su brazo libre, sus dedos encontraron una grieta afilada en la roca. Justo por encima de ellos, se aferró a ella con la fuerza de la desesperación y usó ese anclaje para estabilizarse, quitándole parte de su peso a Kael. Ají, gritó, señalando con la barbilla un saliente que él no había visto. El gesto le dio a Kael el apoyo que necesitaba. Con un último y brutal esfuerzo, logró subir a un lugar seguro y luego la izó a ella para que lo alcanzara. Cayeron agotados sobre una estrecha cornisa bajo un saliente de roca, apenas 1 metro por encima del agua rugiente que arrastraba árboles pequeños y peñascos a su paso. Estaban a salvo, pero atrapados. La lluvia caía como una cortina, aislándolos del mundo. Estaban empapados hasta los huesos, temblando violentamente por el frío repentino. La cornisa era tan pequeña que se veían obligados a sentarse hombro con hombro, sus cuerpos presionados el uno contra el otro por la falta de espacio. Era la primera vez que estaban tan cerca sin que mediara la violencia. Podían sentir el temblor del otro, escuchar el castañeteo de sus dientes. Elara abrazó sus rodillas, tratando inutilmente de conservar algo de calor. El frío se le había metido en los huesos y no podía dejar de temblar. Kael la observó por un momento desde el rabillo del ojo. Su expresión era indescifrable. Luego, sin mirarla, se quitó una pieza de piel de venado que llevaba atada a la espalda. Estaba húmeda por fuera, pero el interior aún conservaba algo de sequedad. Con un movimiento brusco, casi molesto, se la echó por encima de los hombros a ella, creando una pequeña tienda que los cubría a ambos. Elara se quedó inmóvil, sorprendida por el gesto. El calor corporal de él, atrapado bajo la piel, era un alivio inmediato y profundo. Él no dijo nada. Siguió mirando fijamente la tormenta, con la mandíbula apretada, como si el acto de protegerla fuera una necesidad pragmática que lo avergonzara. No fue un acto de bondad, se dijo Elara a sí misma. Fue un acto de preservación. Estaba protegiendo su inversión, pero mientras el calor se extendía por su cuerpo, no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso, el pacto que habían hecho en la cueva se sentía diferente. Ya no era solo un acuerdo de palabras y gestos, había sido bautizado en el agua y el miedo sellado en la lucha por la supervivencia. Una delgada e invisible hebra de experiencia compartida los unía ahora. La desconfianza no había desaparecido, pero ya no estaba sola. A su lado había crecido algo más, el conocimiento visceral de que, por un momento, se habían necesitado mutuamente para seguir con vida. La tormenta se había ido tan rápido como llegó, dejando tras de sí un mundo transformado. El aire, antes espeso y sofocante, ahora era cristalino y olía a tierra mojada y a ozono. El sol de la tarde se abrió paso entre las nubes rotas, bañando las cumbres de las montañas en una luz dorada y melancólica. El furioso torrente del arroyo había disminuido a un murmullo lodoso, pero el camino que habían seguido
había desaparecido, borrado por la violencia del agua. Estaban varados. Kael, con la paciencia de quien entiende que la naturaleza dicta sus propias leyes, no intentó forzar la marcha. Los condujo a una alcoba rocosa más amplia y protegida, donde el suelo no se había inundado. La noche se acercaba, y con ella el frío de las alturas. La dinámica entre ellos había cambiado de forma sutil pero innegable. Ya no era la marcha forzada de un captor y su prisionera. Ahora se movían con la economía de gestos de dos personas que dependen la una de la otra. Mientras Kael usaba su cuchillo para cortar ramas de enebro húmedas, revelando la madera seca del interior para la hoguera, Elara, sin que se lo pidieran, se adentró en las inmediaciones de la cueva. Sus ojos entrenados buscaron en el suelo, recién lavado. Regresó con un puñado de raíces de yuca y unas hojas de una planta que Kael reconoció como un remedio para el dolor muscular. Él la observó mientras ella preparaba las hojas para hacer una infusión, machacándolas con una piedra. No hubo palabras de agradecimiento, pero por primera vez, él le cedió un espacio junto al fuego que no era el de una cautiva, sino el de una compañera de campamento. Mientras el calor del fuego comenzaba a secar sus ropas, Elara examinó un corte profundo en su antebrazo. Un recuerdo del frenético ascenso por la pared de roca estaba hoyo y inflamado. Antes de que pudiera tratar de limpiarlo con el borde de su falda, la mano de Kael apareció frente a ella. En su palma abierta había una pasta verdosa y de olor acre. Ella lo miró con desconfianza. «Para la herida», dijo él. Su español tosco y directo: «Evita el veneno de la roca». Era la frase más larga que le había dirigido. Con vacilación, ella tomó la pasta y la aplicó sobre el corte. El efecto fue instantáneo, un escozor agudo seguido de una sensación de frío calmante. La mirada de ella se detuvo en las manos de él. Estaban cubiertas de pequeñas cicatrices blancas, la historia de una vida de lucha y supervivencia. Luego vio una más grande, una marca dentada en su hombro que la tela de su camisa no lograba ocultar del todo. «Mi padre también tenía cicatrices», dijo ella en voz baja, casi para sí misma. La confesión flotó en el aire quieto de la cueva, tan inesperada que sorprendió incluso a Elara. Kael levantó la vista del fuego, sus ojos fijos en ella, esperando. «No de batallas», continuó ella, sintiendo la necesidad de explicar, de llenar el silencio con algo que no fuera solo el crepitar de las llamas. Eran quemaduras de sus alambiques y cortes de sus cuchillos de botica. Decía que cada cicatriz era el precio de un descubrimiento. Una sonrisa triste y fugaz tocó sus labios. «Le encantaba este mundo», dijo, haciendo un gesto hacia la entrada de la cueva, hacia las montañas envueltas en la noche. Decía que cada planta tenía una historia, un propósito, que escuchar a la tierra era una forma de oración más honesta que las que se recitaban en las iglesias. Por eso lo llamaban hereje. El nombre de su padre quedó suspendido entre ellos, una palabra prohibida y amada. Era la primera vez que compartía algo de su pasado con él. Una pequeña pieza de su alma rota le estaba explicando el origen del diario, el porqué de su conocimiento. Le estaba mostrando sus propias cicatrices, las que no estaban en la piel. Kael no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el corazón danzante del fuego, como si viera rostros y recuerdos en las llamas. Elara pensó que la había ignorado, que había cruzado una línea invisible, pero entonces vio su mano subir lentamente hasta el pequeño amuleto de cuero que llevaba al cuello. Un gesto tan íntimo y discreto que ella sintió que estaba presenciando algo sagrado. Cuando él habló, su voz era apenas un susurro, y las palabras que usó primero no fueron en español, sino en su propia lengua, una frase gutural y llena de dolor. Luego, como si tradujera un epitafio grabado en su corazón, la miró y dijo en un español quebrado: «La fiebre ya se llevó a mi mujer». La confesión cayó en la cueva con el peso de una roca funeraria. De repente, la urgencia de Kael, su dureza, su desesperación, todo cobró un sentido brutal. Y claro, no solo luchaba por salvar el futuro de su hermana, estaba luchando contra la sombra de un fracaso que ya lo había destrozado una vez. Elara sintió un nudo en la garganta. No dijo «lo siento». Las palabras le parecieron baratas, un insulto a la magnitud de su dolor. En su lugar, simplemente sostuvo su mirada, permitiendo que el silencio se llenara de un entendimiento mutuo. Por primera vez se vieron el uno al otro sin las etiquetas de cautiva y salvaje. Vieron las cicatrices del otro, ella, marcada por ser la hija de un hombre adelantado a su tiempo, él,
marcado por la pérdida que alimenta su búsqueda, ya no eran solo un pacto de necesidad. Eran dos supervivientes, sentados junto a un fuego, compartiendo el peso de los nombres prohibidos de aquellos a quienes habían amado y perdido. La desconfianza aún era su sombra, pero ahora, en medio de ella, había nacido una frágil y melancólica empatía. La mañana siguiente al bautismo de la tormenta, nació con una quietud casi sagrada. El aire limpio y el sol pálido parecían haber lavado no solo el paisaje, sino también parte de la hostilidad entre Kael y Elara. La confesión compartida en la penumbra de la cueva había dejado una marca. Ya no caminaban como captor y prisionera, sino con una nueva y cautelosa sincronía. Él ya no marcaba un ritmo castigador, sino uno adaptado a la dificultad del terreno devastado por la inundación. Ella, a su vez, le señalaba las plantas que reconocía, nombrando en voz baja sus propiedades, un intercambio de conocimiento que fluía tímidamente entre ellos. En una ocasión, él se detuvo para arrancar una baya de un arbusto espinoso y se la ofreció sin decir palabra. Era pequeña y ácida, pero Elara la aceptó, entendiendo el gesto por lo que era una tregua. Por un breve y engañoso momento, su pacto de necesidad comenzó a sentirse como una alianza. Avanzaron durante horas, ascendiendo por una ladera empinada que les ofrecía una vista panorámica del laberinto de cañones que dejaban atrás. El mundo se extendía bajo ellos, una maqueta de roca rojiza y vegetación escasa. Fiu Kael, con sus ojos de halcón, quien lo vio primero, se detuvo en seco, tan abruptamente que Elara, que venía detrás, casi choca con él. No dijo nada, simplemente levantó una mano, una orden silenciosa de inmovilidad total. Su cuerpo entero se había vuelto rígido, cada músculo tenso, transformándose en un instante del compañero de viaje al guerrero alerta que había conocido en el cañón. Elara siguió su mirada, entrecerrando los ojos, pero al principio no vio nada más que la inmensidad del paisaje. Entonces, destelló un pequeño y antinatural pulso de luz solar, reflejada en algo metálico, a leguas de distancia, en la cima de una de las mesetas que flanqueaban la entrada al cañón del que acababan de escapar. Era un catalejo. Alguien los estaba observando. Oh, peor aún, buscando. Antes de que Elara pudiera procesar la implicación, la mano de Kael se movió con la rapidez de una serpiente, la agarró por el hombro y la arrastró hacia la cobertura de un denso grupo de enebros, su otra mano tapándole la boca con una firmeza que no admitía réplica. El gesto no era cruel, sino instintivo y absoluto. La acción de un hombre que sabe que el más mínimo sonido puede significar la muerte. Escondidos en la densa vegetación, observaron. Kael sacó un pequeño trozo de vidrio pulido de su bolsa, un trozo de espejo que usaba para hacer señales, y lo utilizó para mirar con más detalle. Abajo, en la boca del cañón, vieron a un pequeño grupo de hombres a caballo. No eran apaches. Se movían con la disciplina de los soldados, vestidos con uniformes de cuero y metal que relucían bajo el sol. Eran rastreadores expertos. Vieron cómo uno de ellos desmontaba y examinaba el suelo, señalando los restos de las huellas que la tormenta casi había borrado por completo. Estaban en su camino. La tormenta les había regalado un día, pero no los había salvado. Estaban siendo cazados con una eficiencia metódica y aterradora. Elara sintió que el corazón se le helaba. Eran los hombres de Valerius. Pero el frío que sintió no provenía solo de la amenaza que veía a lo lejos, provenía del hombre que estaba a su lado. Sintió como el cuerpo de Kael se tensaba aún más, y el calor de su mano, que antes había sido casi reconfortante, ahora se sentía como el acero de una trampa. Lentamente, él retiró la mano de su boca, pero cuando se volvió para mirarla, la frágil conexión que habían forjado la noche anterior había desaparecido. La empatía en sus ojos había sido reemplazada por una capa de hielo, una desconfianza tan fría y dura como el pedernal. El veneno de la duda, momentáneamente neutralizado por el dolor compartido, regresó con una fuerza renovada. La mente de Kael trabajaba a una velocidad febril. ¿Cómo podían haberlos seguido tan adentro en su territorio? Un territorio que los soldados temían, que evitaban a toda costa. Solo un guía experto podría haberlos llevado hasta allí. Su mirada se clavó en Elara, acusadora. Dejó una señal. ¿Es todo esto una trampa? El conocimiento de su padre incluía mapas que compartió con los soldados a cambio de su vida. Cada pregunta era una gota de veneno que enfriaba su sangre. La mujer que había compartido su dolor junto al fuego
era ahora, de nuevo, una extraña, una enemiga potencial que llevaba la sombra del capitán pegada a su piel. Elara vio la acusación en su rostro y sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El hombre que le había confesado la pérdida de su mujer ahora la miraba como si fuera una traidora. Estaba atrapada entre la crueldad de Valerius que la perseguía y la sospecha del único hombre que podía salvarla. La amenaza ya no estaba solo en la distancia. Estaba allí mismo, en la oscuridad que había vuelto a los ojos de su guardián. Kael no perdió más tiempo en deliberaciones. Tomó una decisión, agarró el brazo de Elara, su tacto ahora desprovisto de cualquier cuidado, y tiró de ella en una nueva dirección, abandonando el sendero y adentrándose en una zona de rocas y espinos, aún más salvaje. Su pacto seguía en pie, pero su naturaleza había vuelto a su origen. Ya no era un viaje de sanación mutua, era la huida de un guerrero desesperado que arrastraba consigo la llave de su esperanza y, posiblemente, la causa de su propia destrucción. La sombra del capitán era larga y había logrado alcanzarlos para volver a envenenarlo todo. La sombra del capitán Valerius los había empujado fuera de las rutas conocidas hacia el corazón salvaje de la sierra. Kael los guió por un sendero que no era más que una cornisa precaria en la ladera de la montaña, un camino que los apaches llamaban el Espinazo del Diablo. El viaje se volvió una prueba de resistencia brutal. El silencio entre ellos había regresado, pero ahora era un silencio pesado y amargo, cargado de la sospecha de Kael y la ira herida de Elara. Él ya no la miraba, simplemente la guiaba, tratándola menos como una persona y más como un objeto que debía ser transportado del punto A al punto B. Elara, por su parte, le devolvía el trato con una determinación fría, concentrando toda su energía en no flaquear, en no darle ninguna razón para que su desconfianza se confirmara. Cada paso era una declaración silenciosa: no soy una traidora y no soy débil. Llevaban 2 días en el Espinazo del Diablo y el agua que habían recogido tras la tormenta se había agotado. El sol del mediodía era un enemigo implacable en estas alturas sin sombra. Elara sintió los primeros signos de la deshidratación, la boca pastosa, un ligero mareo. Se esforzó por ocultarlo, pero Kael, cuyos sentidos estaban en sintonía con el más mínimo cambio en su entorno, se dio cuenta, se detuvo y la observó, su rostro inexpresivo. Por un momento, Elara temió que la abandonara allí mismo. En cambio, él se desvió del sendero y se dirigió a un grupo de rocas y vegetación reseca. Ella lo siguió, confundida. Él ignoró los cactus barril, la fuente de agua más obvia, pero a menudo amarga. En su lugar, se arrodilló junto a un tipo de agave de aspecto nudoso y poco prometedor. Con su cuchillo, cortó una de las pencas más bajas y luego comenzó a cavar en la base de la planta. Debajo de la superficie, la raíz era gruesa y bulbosa. Con unos cuantos cortes precisos, la extrajo, se volvió hacia ella y le mostró cómo, al presionar la raíz con fuerza entre 2 piedras, ésta comenzaba a gotear un líquido claro y espeso. No era agua, pero era humedad, era vida. «Bebe», le ordenó, su voz un graznido, pero cuando ella se inclinó para beber, él la detuvo, le puso la raíz en las manos, junto con su cuchillo, señaló otro agave cercano. El mensaje era claro: no te daré de beber, te enseñaré a sobrevivir. Era una lección dura, impartida sin una pizca de amabilidad, pero mientras Elara trabajaba la dura raíz, sus manos raspadas y doloridas, sintió algo más que la dureza de su captor, sintió el valor de su conocimiento. Era una sabiduría escrita en la tierra y en la sangre, emitida a través de generaciones. Cuando finalmente logró extraer su propio líquido y lo bebió, el respeto que sintió por la habilidad de él eclipsó momentáneamente su resentimiento. Kael la observó dominar la técnica y en sus ojos oscuros, por primera vez desde que vieron a los soldados, hubo un destello casi imperceptible de aprobación. No era débil y aprendía rápido. Esa noche acamparon en una meseta barrida por el viento. El cielo, libre de la contaminación de las ciudades que Elara apenas recordaba, era un manto de tinta salpicado de diamantes. Kael estudiaba las estrellas como su pueblo había hecho durante siglos, navegando por las constelaciones principales que conocía desde niño, pero la ruta forzada los había desorientado y una fina capa de nubes velaba intermitentemente sus puntos de referencia. Elara notó su incertidumbre, la forma en que su mirada iba de un pico montañoso a otro, tratando de triangular su posición. Vio su oportunidad de devolver el favor, de demostrar que su conocimiento también tenía valor. «Esperas a Yikaisda», dijo ella en voz baja, usando el nombre navajo
para la Vía Láctea que había leído en las notas de su padre. Kael se volvió hacia ella, sorprendido de que conociera esa palabra, pero se moverá. Necesitas una guía que no se mueva. Tomó una vara carbonizada del borde de la hoguera y, sobre una gran laja de piedra plana, comenzó a dibujar. Su mano se movía con una seguridad que asombró a Kael. No dibujó las grandes y obvias constelaciones que él conocía, dibujó patrones más pequeños, puntos de referencia celestiales que su padre le había enseñado a identificar. Esa es la estrella del norte, explicó, señalando un punto en el cielo que no era particularmente brillante. Todas las demás danzan a su alrededor, pero ella permanece quieta. Es la única amiga verdadera del viajero en la noche. Luego, usando otras estrellas como un compás, trazó líneas en la piedra. Si caminamos manteniendo esa estrella sobre nuestro hombro izquierdo hasta la tercera vigilia, cruzaremos el paso antes del amanecer. Hacia el norte, Kael se quedó en silencio, mirando el mapa celestial improvisado de Elara. Era una forma de ver el mundo completamente ajena a la suya. Él leía la tierra. Ella leía el cielo. Su sabiduría era instintiva, heredada. La de ella era sistemática, aprendida. Era una sabiduría escrita en números y en diagramas, no en leyendas. Se acercó a la piedra, estudió su dibujo y luego levantó la vista hacia el cielo. Comparando los puntos de luz con las marcas de carbón, vio la lógica, la precisión innegable de su ciencia. Para un hombre como él, que valoraba la eficacia por encima de todo, la demostración fue irrefutable. No dijo: gracias. No dijo: tenías razón. Su reconocimiento fue una acción, no una palabra. Apagó la hoguera, recogió sus cosas y comenzó a caminar, colocando la estrella del norte exactamente sobre su hombro izquierdo. Mientras reanudaban la marcha en la fría oscuridad, un nuevo silencio se instaló entre ellos. La desconfianza, aunque no había desaparecido, había retrocedido para dar paso a algo nuevo. Un respeto a regañadientes. Ya no eran simplemente un guerrero y su prisionera, sino dos expertos en campos diferentes. Cada uno había salvado al otro, no con compasión, sino con competencia. Habían intercambiado la sabiduría de sus mundos ajenos y en ese intercambio habían descubierto que, a pesar del abismo que los separaba, ambos eran, a su manera, maestros de la supervivencia. Guiados por la sabiduría de las estrellas de Elara, cruzaron el traicionero espinazo del diablo durante la noche. Al amanecer, descendieron a un valle escondido, un oasis de frescura y vegetación que parecía un mundo aparte de las áridas cumbres. La tensión de la persecución y el renovado recelo de Kael se habían aliviado ligeramente gracias al éxito de su colaboración nocturna. Habían funcionado como una unidad y el resultado era tangible. Estaban vivos y, por ahora, a salvo. Por primera vez, el viaje no se sentía como una huida o una captura, sino simplemente como un viaje. Se permitieron un descanso más prolongado durante el calor del día, refugiándose en una alcoba de roca sombreada por álamos. El respeto ganado a pulso había creado una tregua silenciosa. Parecía que, finalmente, habían encontrado un equilibrio. Mientras Kael afilaba su cuchillo sobre una piedra de río, Elara aprovechó el momento de calma para poner un poco de orden en sus escasas pertenencias. Vació su pequeña bolsa de cuero para limpiar la arena y el polvo acumulados. Colocó los objetos sobre una tela, el pedernal, las hierbas envueltas, el carrete de hilo. Y entonces, algo más, se desprendió de un pequeño bolsillo secreto en el forro. Era un objeto pequeño y oscuro que cayó con un leve chasquido sobre la piedra, una sencilla cruz de madera de mezquite, pulida por el roce de los dedos, atada a un cordón de cuero gastado. Era lo único que conservaba de su madre, un amuleto de una fe tranquila y personal, que poco tenía que ver con los dogmas de los sacerdotes. Se inclinó para recogerla, pero la sombra de Kael cayó sobre ella antes de que pudiera tocarla. Él se había movido sin hacer ruido, pero la intensidad que emanaba de él hizo que el aire se enfriara. Su mirada no estaba en ella, sino clavada en la pequeña cruz de madera, como si fuera una serpiente venenosa. El respeto, la tregua, la camaradería forjada en la supervivencia. Todo se evaporó en un instante. Elara vio cómo el rostro de Kael se transformaba en la máscara de odio y dolor que había temido ver desde el principio. Para ella, esa cruz era el recuerdo del amor de su madre. Para él, era la bandera de la muerte. Un torbellino de imágenes
asaltó la mente de Kael, un recuerdo que nunca lo abandonaba. El olor a humo y sangre, los gritos de su gente, durante una masacre en un campamento de invierno años atrás, recordó a los soldados mexicanos, a los mercenarios Nakaye, avanzando bajo un estandarte de tela, donde estaba pintada esa misma forma. El símbolo que precedía al fuego, al acero y al llanto. ¿Qué es esto? Siseo. Y su voz era el preludio de una violencia contenida. Agarró la cruz del suelo antes de que ella pudiera reaccionar. La sostuvo entre el pulgar y el índice, como si estuviera sosteniendo un insecto repugnante. Es mío, balbuceó Elara, retrocediendo instintivamente. Lo sé, replicó él, su español volviéndose cortante y preciso, afilado por la furia. Es la marca de los tuyos, la marca de los que queman nuestros hogares y nos cazan como a animales. Se acercó a ella, su cuerpo irradiando una amenaza que no había sentido desde la captura. El catalejo, los soldados, no fue mala suerte. Fuiste tú, les dejaste esto como señal. La acusación era un latigazo. El respeto que él había sentido por su inteligencia se retorció, convirtiéndose en una nueva y terrible sospecha. Su habilidad no era para sobrevivir, era para engañar. La confusión inicial de Elara se transformó en una oleada de ira. El miedo dio paso a la indignación. Se puso de pie para enfrentarlo, sus ojos brillando con una furia que igualaba la de él. Esa cruz era de mi madre. No significa nada para mí, excepto su recuerdo. Mientes, gritó él. Todos ustedes mienten. Hablan de un Dios de amor, mientras sus manos gotean sangre. Me enseñaste las estrellas para ganarte mi confianza, para guiarme mejor hacia su trampa. No, replicó ella, su voz temblando pero firme. Te enseñé las estrellas para que no muriéramos de frío en esa montaña. Te ayudé a subir la pared de roca cuando la tormenta casi te arrastra. Si yo fuera su espía, no habría sido más fácil dejar que el río hiciera el trabajo. Apeló a la lógica, a la evidencia de sus acciones, tratando de alcanzar al hombre inteligente que había conocido bajo la piel del guerrero cegado por el odio. Usa la cabeza, Kael. No solo las cicatrices de tu memoria. El grito de ella, usando su nombre por primera vez, lo detuvo en seco. Sus argumentos eran como astillas de hielo en el fuego de su rabia. Tenían sentido. La lógica luchaba contra el trauma en su interior. La mujer que había demostrado ser una superviviente luchaba contra el símbolo que representaba a sus verdugos. Por un largo y tenso momento se quedó allí, con la cruz en la mano, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones agitadas. Estaba atrapado entre su odio ancestral y su experiencia reciente. Finalmente, con un gesto de profundo desprecio, le arrojó la cruz. No la tiró al suelo, sino a su regazo, como si le devolviera su propio veneno. Quédate con tu Dios. Escupió las palabras. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue al otro extremo del refugio, dándole la espalda. El gesto fue tan definitivo como un muro de piedra erigido entre ellos. Elara recogió la cruz, sus dedos temblando. La frágil confianza, el respeto ganado con tanto esfuerzo, todo había sido demolido en cuestión de segundos por una pequeña pieza de madera. El pacto los mantenía unidos, pero ahora se sentía como una cadena que arrastraban dos prisioneros que se odiaban. El viaje debía continuar, pero el veneno de la duda había infectado su alianza hasta la quilándose. Ya no luchaban solo contra el desierto o contra los soldados de Valerius, ahora luchaban contra los fantasmas de sus respectivos mundos. Y esos eran los enemigos más difíciles de matar. Los días que siguieron a la confrontación por la cruz estuvieron marcados por un silencio gélido. La tregua, tan frágilmente construida, se había evaporado, dejando solo los duros términos de su pacto original. Se movían como dos engranajes de una máquina que funcionaba por pura necesidad, sin una palabra o mirada superflua. El respeto por la habilidad del otro permanecía, pero estaba enterrado bajo una gruesa capa de desconfianza. El viaje se volvió una rutina mecánica. Camina, encontrar refugio, comer en silencio, dormir por turnos y volver a caminar. Kael ya no compartía su conocimiento y Elara ya no ofrecía el suyo. Avanzaban hacia su meta común, pero sus mundos interiores se habían vuelto a sellar herméticamente. Después de casi una semana de esta marcha silenciosa, el paisaje comenzó a cambiar de forma drástica. Las colinas resecas dieron paso a formaciones rocosas monumentales que se alzaban hacia el cielo como los dedos de un dios de piedra. El aire se volvió más fino, más frío, y un viento constante,
comenzó a soplar un susurro que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Era un sonido que Elara nunca había oído. No era el silbido del viento del desierto, sino un murmullo profundo y resonante, como si la propia montaña respirara a su alrededor. Kael se detuvo y cerró los ojos, su rostro vuelto hacia la brisa. «Estamos cerca», dijo, y las palabras parecieron ser arrastradas por ese aliento sobrenatural. Tras una última y agotadora subida, llegaron a la entrada de un cañón que no se parecía a nada que Elara hubiera visto o imaginado. Era un vasto anfiteatro natural, una catedral de piedra esculpida por milenios de viento y agua. Paredes verticales de granito y arenisca se elevaban cientos de metros, pintadas con franjas de colores minerales que iban del rojo óxido al púrpura profundo. El silencio aquí era diferente. No era una ausencia de sonido, sino una presencia palpable, un silencio primordial que hacía que sus propios latidos parecieran una intrusión profana. Elara se quedó sin aliento. Su resentimiento y su miedo momentáneamente olvidados, reemplazados por un asombro reverencial, se sentía como una hormiga en el umbral de un templo. Kael entró en el lugar sagrado con una reverencia visible. Sus pasos eran más lentos. Su mirada recorría las altas paredes, no como un guerrero que evalúa el terreno, sino como un peregrino que llega al final de su viaje. En sus ojos, el asombro se mezclaba con una esperanza tan intensa y dolorosa que casi era tangible. Este era el lugar de la leyenda, el último refugio de su milagro. Por un instante, sus miradas se encontraron por encima del abismo de su desconfianza. Unidas por la majestuosidad abrumadora del lugar, el poder de la montaña era más grande que su conflicto personal. «Mi padre escribió sobre este lugar», susurró Elara. Abriendo el diario, dijo que la flor crece donde la roca llora. Kael asintió. Entendiendo la metáfora, buscaron durant horas. Siguieron cada veta de humedad en las paredes, cada mancha oscura que indicaba una filtración de agua. El cañón era un laberinto de recovecos y salientes, y el aliento constante de la montaña, el viento, aulaba a su alrededor, dificultando la comunicación y aumentando la sensación de que eran intrusos en un dominio que no les pertenecía. La esperanza inicial que había iluminado el rostro de Kael comenzó a desvanecerse a medida que el sol iniciaba su lento descenso por el cielo, tiñendo las cimas de las rocas de un color anaranjado. Registraron cada grieta, cada cueva, cada cornisa accesible y no encontraron nada. La flor no estaba allí. El sol tocó el horizonte y con la pérdida de la luz, la esperanza murió. Kael se detuvo en el centro del anfiteatro, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Elara lo vio cerrar los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Fue el silencio del colapso de un alma. Momento de silencio significativo. Con un rugido ahogado de pura desesperación, Kael golpeó la pared de roca con el puño. El sonido seco y brutal del impacto resonó en el vasto silencio. Un único y patético acto de rebelión contra un destino cruel se volvió hacia Elara, y en sus ojos ya no había sospecha, sino un abismo de dolor y rabia. Toda la angustia por su mujer, todo el terror por su hermana, toda la frustración de la búsqueda inútil se concentraron en ella. «Mentira», gritó, su voz rota por la agonía. Todo fue una mentira. Le arrebató el diario de las manos, hojeándolo con furia, como si pudiera encontrar la página donde se revelaba el engaño. «¿Era este tu plan? ¿Traerme a la tumba de mis esperanzas para que tus soldados me encontraran aquí, roto y vencido?» «No», replicó Elara, retrocediendo ante su furia. «Las notas son claras. Mi padre nunca mintió. Estaba tan confundida y desolada como él. El legado de su padre, la única verdad que le quedaba, se estaba desmoronando ante sus ojos. La situación estaba a punto de romperse, la violencia a punto de estallar, cuando algo la hizo detenerse. Mientras Kael maldecía a los espíritus y al cielo, los últimos rayos del sol poniente se colaron por una fisura en el oeste del cañón, proyectando un haz de luz dorada sobre la pared opuesta, una pared que había estado en la sombra durante todo el día. Elara se quedó sin habla. La luz reveló lo que la sombra había ocultado. Muy por encima de ellos, en una pared de roca casi vertical y aparentemente inaccesible, la luz incidía sobre una veta de roca de un color diferente, una franja oscura y húmeda que goteaba lentamente. «Donde la roca llora», susurró para sí misma. No se refería a un manantial, se refería a esa filtración mineral específica, y entonces la vio, justo en el centro de esa mancha húmeda, casi invisible,
A esa distancia, una diminuta mancha de un color azul pálido, un punto de luz casi etéreo que parecía brillar en el último fulgor del sol. Era imposible, era inalcanzable, pero estaba allí. El aliento se le atascó en la garganta. La desesperación de Kael se había convertido en un ruido sordo en sus oídos. Se olvidó de su miedo, se olvidó de su ira, se abalanzó hacia él y lo agarró del brazo. Su tacto, ya no defensivo, sino urgente y desesperado. Él se zafó de ella con furia, pero ella insistió, tirando de él y señalando hacia la pared. Kael, mira, gritó, la palabra resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Él siguió la dirección de su dedo, sus ojos llenos de rabia y escepticismo, y entonces él también la vio, la pequeña y distante mancha de color imposible, la leyenda, la esperanza, colgando a 100 metros sobre sus cabezas, en el filo de un precipicio mortal. Su desesperación no había terminado. Simplemente había encontrado un nuevo y terrible rostro. El descubrimiento de la flor, tan alto y tan lejos, silenció la rabia de Kael y la transformó en una corriente de energía pura y concentrada. La desesperación que lo había quebrado momentos antes se convirtió en el combustible de una determinación sobrehumana. Él y el ara se quedaron mirando la pared del precipicio. El viento, aullando a su alrededor como un lamento, la tarea parecía imposible. Un desafío lanzado por los propios dioses de la montaña. Para cualquier otra persona habría sido el final del camino. Para un hombre que ya no tenía nada que perder, era simplemente el siguiente paso. Kael comenzó a prepararse para el ascenso con una calma ritualista. Se deshizo de todo peso innecesario, quedándose solo con su cuchillo, una cuerda de cuero y la pequeña bolsa de piel de ciervo destinada a transportar la cura. Se frotó las manos con polvo de roca para mejorar el agarre. Por un instante cerró los ojos y murmuró unas palabras en su lengua, una plegaria al espíritu de la montaña, cuyo aliento lo envolvía. El ara lo observaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y asombro. «Es demasiado peligroso», susurró, las palabras casi robadas por el viento. Él la miró, y en sus ojos ya no había rastro de la sospecha que los había envenenado. Solo había una resolución fría y absoluta. «El precio es el precio», dijo en su español tosco, y ella comprendió que no hablaba de la escalada, sino de todo lo que los había llevado hasta allí. La escalada comenzó. Fue una danza vertical contra la muerte. Kael se movía con una gracia increíble, usando cada fisura minúscula, cada saliente precario como un punto de apoyo. Sus músculos se tensaban bajo la piel. Cada movimiento era una proeza de fuerza y concentración. El ara lo seguía desde abajo, conteniendo la respiración. Sus nudillos blancos de apretar las manos era su conocimiento el que los había guiado hasta allí, pero era la fuerza y el coraje de él los que ahora intentaban reclamar el premio. El viento, el aliento de la montaña, se convirtió en un enemigo, azotándolo, tratando de arrancarlo de la pared. En una ocasión, un trozo de roca se desprendió bajo su pie y el ara ahogó un grito al verlo resbalar, quedando suspendido por un instante aterrador. Por la pura fuerza de sus dedos, después de lo que pareció una eternidad, lo logró. Llegó a la estrecha cornisa donde crecía la leyenda. La lágrima de la montaña era aún más hermosa de cerca. Unas pocas flores de un azul etéreo se aferraban a la roca húmeda, delicadas e increíblemente vivas en un entorno tan hostil. Kael no perdió tiempo en la admiración. Con la reverencia de un sacerdote en el altar, extrajo con cuidado la planta entera, raíces y todo, y la colocó con suma delicadeza dentro de la bolsa de piel. Lo tenía. La cura para su hermana, la salvación para su gente, descansaba ahora contra su pecho. La victoria era suya, pero los espíritus del desierto son celosos y rara vez otorgan sus dones sin exigir un sacrificio. Mientras Kael comenzaba el peligroso descenso, el agudo silbido de una bala rasgó el aire, seguido por el demoledor eco de un disparo que profanó el silencio sagrado del cañón. La bala impactó en la roca a centímetros de su cabeza, haciendo saltar esquirlas de granito. Instintivamente, Kael se pegó a la pared, buscando el origen del ataque, y entonces los vio en las cornisas superiores, en los bordes del anfiteatro que los habían empequeñecido. Aparecieron siluetas de hombres, soldados, y al frente de ellos, con un catalejo en la mano y una sonrisa de triunfo cruel en el rostro, estuvo el capitán Valerius. No los habían seguido,
Los habían anticipado, habían cerrado la trampa. «Bravo, señorita Delgado, bravo», gritó la voz de Valerius, su tono cargado de un sarcasmo que rebotaba en las paredes de piedra. «Debo admitir que subestimé su tenacidad. Nos ha guiado al lugar exacto». Tal como esperaba, se volvió hacia Kael, que permanecía inmóvil en la pared como una araña atrapada. «¿Y tú, Salvage? Has hecho un excelente trabajo como bestia de carga. Ahora, entrégame esa hierba». Elara sintió que la sangre se le helaba. «Valerius, lo sabía todo. Mi padre no te dijo nada», gritó él, su voz temblorosa. «Claro que no», rió Valerius. «Ese viejo tonto murió creyendo que sus secretos estaban a salvo, pero sus diarios eran famosos. Sabía que contenían la ubicación de tesoros botánicos que harían rico a un rey. Esa flor no es una simple cura, es una fortuna, y ahora es mía». La situación era desesperada. Kael estaba atrapado en la pared, un blanco fácil. Abajo, Elara estaba igualmente expuesta. «Tira la bolsa, indio», ordenó Valerius, mientras sus hombres apuntaban sus rifles. «Tírala ahora, y tal vez deje que tu pequeña guía viva para ver otro amanecer». El pacto había llegado a su punto de quiebre. La elección era imposible. La vida de la mujer que lo había guiado hasta allí, o la vida de toda su gente. Kael miró hacia abajo, a los ojos muy abiertos de Elara, y ella vio la agonía de su indecisión. En ese instante, ella tomó su propia decisión. Supo lo que tenía que hacer para honrar a su padre, para validar su propio viaje, y para demostrarle a Kael, más allá de toda duda, de qué lado estaba. «Corra», le gritó a Kael, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Elara se lanzó a la acción. Corrió a lo largo de la base del acantilado, convirtiéndose en un blanco móvil y desesperado. No era un acto de pánico, sino un sacrificio calculado, una distracción. «A Elara no disparen al indio», gritó Valerius, furioso por la insubordinación, pero uno de sus hombres, un mercenario de gatillo fácil, se asustó por el movimiento repentino y disparó. El sonido del disparo fue seco, frío. Elara tropezó. Un pequeño grito ahogado escapando de sus labios mientras caía de rodillas, su mano apretando un costado, donde una mancha oscura comenzaba a extenderse rápidamente sobre su blusa. Momento de catarsis. Kael lo vio todo. Vio su sacrificio, vio la sangre, y en ese momento algo dentro de él se rompió y se rehizo en una forma nueva y terrible. La agonía del dilema desapareció, reemplazada por una claridad helada. El guerrero que luchaba por su gente, el hermano que buscaba una cura, el hombre que dudaba de su aliada, todos ellos fueron consumidos por una sola emoción pura y elemental, una rabia tan vasta como el cañón que los rodeaba. El precio de la vida acababa de ser pagado con la sangre de ella, y ahora él iba a cobrar la deuda. Colgado en la pared del precipicio, con la salvación de su pueblo en una bolsa y la mujer que se la había entregado, desangrándose abajo, Kael levantó la vista hacia Valerius y sus hombres, y en sus ojos ya no había miedo ni desesperación, sino la promesa inequívoca de una aniquilación total. La búsqueda había terminado. La caza acababa de empezar. El tiempo pareció fracturarse en el instante en que Elara cayó. Para Valerius y sus hombres fue un momento de triunfo. La culminación de su cacería para Kael fue el fin de un mundo y el nacimiento de otro. La agonía en su rostro se desvaneció, reemplazada por una calma aterradora. La quietud que precede a un terremoto, la rabia que sintió no era caliente y explosiva, era un glaciar de furia, frío, implacable, y con la fuerza para aplastar montañas. Ya no pensaba en la cura, ni en su hermana, ni en su pacto. Solo había un propósito, grabado a fuego en su alma por el sonido del disparo. Cada hombre en esa cornisa iba a morir. Valerius, cegado por la codicia, cometió su error final. Creyendo que el guerrero estaba quebrado y sin opciones, le hizo un gesto a dos de sus hombres. «Bajen y recojan a la chica y la bolsa. Mátenlo si se mueve». Pero Kael ya se estaba moviendo. No esperó, no se rindió. Con un movimiento que desafiaba la lógica y la gravedad, se lanzó desde la pared del precipicio. No fue un salto suicida, sino un descenso controlado y vertiginoso, usando cada saliente como un punto de apoyo momentáneo. Sus pies apenas rozando la roca. Los soldados, que esperaban un blanco estático, se quedaron atónitos ante la velocidad de su caída. Antes de que pudieran ajustar su puntería, Kael ya había aterrizado en una cornisa inferior, justo encima de los dos hombres que habían comenzado a descender. El primer mercenario solo tuvo tiempo de levantar la vista con una expresión de incredulidad antes de que Kael cayera sobre él como un halcón sobre su presa. No hubo un grito, solo el sonido sordo de un impacto,
y el brillo fugaz del cuchillo de Kael. El segundo hombre giró, tratando de levantar su rifle, pero Kael ya estaba sobre él. Un borrón de furia y músculo. La batalla por el cañón sagrado había comenzado. Arriba, Valerius gritaba órdenes, su arrogancia transformada en una rabia frustrada. Disparen, mátenlo. Pero Kael se movía entre las rocas como un fantasma, usando el terreno que conocía como la palma de su mano. Era una danza mortal. El fuego de los rifles de los soldados astillaba la piedra a su alrededor, mientras él respondía con la precisión silenciosa de su cuchillo y su hacha de guerra, que ahora empuñaba. Era un demonio de la venganza, apareciendo y desapareciendo entre las sombras, su furia dándole una velocidad y una fuerza que parecían inhumanas. Pero eran demasiados. Por cada hombre que caía, otros dos parecían ocupar su lugar, acorralándolo lentamente. Mientras tanto, el ara yacía en el suelo, con un dolor ardiente, extendiéndose desde su costado. La bala la había atravesado limpiamente, pero la pérdida de sangre la estaba debilitando rápidamente, nublando su visión. Escuchaba los sonidos de la batalla, los disparos, los gritos, el choque del metal. Vio a Kael luchando con una ferocidad que la dejaba sin aliento, pero también vio que lo estaban flanqueando. Estaba solo y la marea de la batalla se estaba volviendo en su contra. El sentimiento de impotencia fue abrumador, pero luego la ira la invadió. La ira contra Valerius, contra su propia debilidad, contra un destino que la quería como una víctima pasiva. No, pensó, mi conocimiento es mi arma. Ignorando el dolor que la desgarraba, comenzó a arrastrarse. Sus ojos, expertos en catalogar la flora, escanearon frenéticamente el suelo a su alrededor. Y entonces la encontró. Cerca de donde había caído, crecía una planta de aspecto anodino, con una raíz bulbosa y pálida, una que su padre le había advertido que nunca tocara. La raíz del diablo. Recordó las palabras de su padre. No es un veneno mortal, el ara, pero su polvo es el tormento encarnado. Ciega, ahoga y quema la piel como el fuego invisible. Con sus últimas fuerzas, agarró una piedra afilada. Los soldados de arriba estaban recargando, preparándose para una descarga final sobre Kael, que se había agazapado detrás de una roca. Ese era su momento. Con un grito de dolor y esfuerzo, el ara golpeó la raíz con la piedra una y otra vez. El bulbo se reventó, liberando una nube de polvo fino y blanquecino. El aliento de la montaña, el viento constante del cañón, capturó el polvo y lo arrastró hacia arriba, directamente hacia la cornisa donde estaban posicionados los tiradores. El efecto fue instantáneo y devastador. Los hombres comenzaron a toser violentamente, soltando sus rifles para llevarse las manos a los ojos, mientras el polvo invisible los envolvía. Sus gritos de furia se convirtieron en alaridos de agonía. Mis ojos, no puedo ver, quema. La danza ahora tenía a su segunda participante. Kael no necesitó más. Aprovechando el caos, saltó de su cobertura y se abalanzó sobre los soldados cegados y confundidos. La batalla en la cornisa superior fue breve y brutal. Cuando el polvo se asentó, solo un hombre quedaba en pie en esa cornisa: el capitán Valerius. Valerius, que había estado más alejado, se había librado de lo peor del polvo. Desenvainó su espada de oficial, su rostro una máscara de odio. Maldita sea tu alma, muchacha, siseó, antes de volverse hacia Kael. Tú y yo, salvaje. La lucha final fue un choque de dos mundos. La esgrima disciplinada de Valerius contra la furia impredecible de Kael, acero contra hacha y cuchillo. Fue una lucha reñida, pero Valerius, consumido por la rabia, cometió un error. Se abalanzó con una estocada y Kael, en lugar de retroceder, se lanzó hacia adelante. Dentro de la guardia del capitán, el hacha de Kael desvió la espada y su cuchillo encontró su hogar bajo las costillas del español. Los ojos de Valerius se abrieron de par en par, con una expresión de sorpresa y odio. Antes de derrumbarse, el cañón cayó en un silencio repentino, roto solo por el gemido del viento y el eco de la batalla. Kael se quedó allí por un momento, con el pecho agitado, el cuerpo herido y cubierto de sangre que no toda era suya. La furia se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un vacío helado, y entonces, recordó, el ara se precipitó por la ladera, resbalando y cayendo en su prisa. La encontró donde había caído, en un charco de su propia sangre, pálida
y apenas consciente, la bolsa con la cura, la salvación de su pueblo, todavía estaba atada a su pecho. Segura, había ganado, había vengado, pero mientras se arrodillaba a su lado y veía la vida escapándose de los ojos de la mujer que lo había salvado, la victoria se sintió exactamente como una derrota. El eco final de la batalla se disolvió en el gemido del viento, dejando el cañón sumido en un silencio sepulcral. El aire, antes cargado de pólvora y gritos, ahora apestaba a sangre y a muerte. La furia que había convertido a Kael en un avatar de la venganza se desvaneció, dejando en su lugar un vacío helado y el dolor punzante de sus propias heridas, pero ignoró el corte en su brazo y la contusión en su costado. Todo su universo se contrajo hasta enfocarse en la figura frágil que yacía sobre la tierra roja. Se arrodilló a su lado. Sus manos, que momentos antes habían empuñado armas con una precisión mortal, ahora temblaban ligeramente al examinar la herida de Elara. Era grave. La sangre brotaba de su costado, manchando la tierra sagrada. Un sacrificio de sangre sobre un altar de piedra. El pacto estaba cumplido. Él tenía la cura. Su deber, su única y sagrada obligación, era correr hacia su gente. Cada segundo que pasaba aquí era un segundo robado a su hermana Anya. Podía dejarla, podía tomar lo que había ganado y cumplir su misión. Eso era lo que un guerrero chiricahua habría hecho, pero mientras miraba su rostro, pálido como la cera, y recordaba su grito desesperado para salvarlo, se dio cuenta de que no podía dejarla morir ahora. Sería una traición más profunda que cualquiera de las que él la había acusado. La victoria no significaría nada si estaba construida sobre el cadáver de la mujer que la hizo posible. Tomó una decisión. Su gente tendría que esperar. Primero, lucharía contra el espíritu de la muerte una vez más. Aquí mismo, en esta tierra empapada de sangre, su enfoque de guerrero simplemente cambió de enemigo con una velocidad y una precisión que ahora estaban al servicio de la vida y no de la muerte. Comenzó a trabajar, encendió un fuego. Usando los restos del campamento de Valerius, calentó la hoja de su cuchillo en las llamas hasta que brilló al rojo vivo. Luego, con la mandíbula apretada hasta el dolor, cauterizó los bordes de la herida para detener la hemorragia. Elara se convulsionó por el dolor, un gemido ronco escapando de sus labios, pero no despertó. Kael se movió por el cañón, sus ojos escaneando el suelo, no en busca de enemigos, sino de aliados. Sus manos, que habían arrancado la vida, ahora buscaban preservarla. Recolectó un tipo específico de musgo de las rocas húmedas, conocido por su capacidad para absorber la sangre, y lo usó para vendar la herida. Luego buscó hojas de salvia del desierto, las machacó entre dos piedras, hasta convertirlas en una pulpa, y las aplicó alrededor de la venda como un cataplasma para evitar la infección. Estaba usando toda la sabiduría de su pueblo, no para destruir, sino para sanar. Elara entraba y salía de la conciencia, atrapada en un mar de dolor y fiebre. En un momento de lucidez febril, lo vio aplicando el emplasto de salvia. Sus labios resecos se movieron. No. Susurró, el sonido apenas audible, con un esfuerzo titánico. Levantó una mano temblorosa y señaló una planta de aspecto humilde, con pequeñas flores amarillas que crecía en una grieta cercana. Una que él había pasado por alto. Corta esa, la raíz, murmuró. Para la fiebre, mi padre. Kael la miró, luego a la planta. No la conocía. Era parte del mundo de ella, de la sabiduría de su padre. Por un instante, dudó. Su instinto, luchando contra el consejo de una mujer delirante, pero entonces vio la certeza en sus ojos febriles, el último destello de la erudita que llevaba dentro, confiando en ella una vez más. Arrancó la planta, preparó la raíz como pudo intuir y se la aplicó en la frente y las sienes. El pacto seguía vivo, su fuerza y la inteligencia de ella luchando juntas. La noche cayó y con ella comenzó la verdadera vigilia. Kael no durmió. Se sentó junto a ella, manteniendo el fuego vivo, cambiando los vendajes, humedeciendo sus labios con las últimas gotas de su agua. Miraba la bolsa de cuero que colgaba de su cuello, el tesoro que contenía la vida de su hermana, y luego miraba el rostro de la mujer que se consumía en fiebre por él. El pacto estaba terminado. Legalmente, culturalmente, no le debía nada, pero sentado en el silencio de ese cañón sagrado, rodeado por los cuerpos de sus enemigos, Kael se dio cuenta de que el pacto había sido reemplazado por algo más, una deuda, no de un guerrero a su guía, sino de un hombre a la mujer que le había mostrado el verdadero precio de la vida. Se había lavado las manos de la sangre de la batalla y ahora,
con esas manos limpias, estaba tratando desesperadamente de aferrarse a la vida de ella. Justo antes del amanecer, en la hora más fría y oscura, la fiebre se rompió. El temblor que la había sacudido cesó. Su respiración, antes rápida y superficial, se volvió más profunda y regular. Kael le puso una mano en la frente y sintió que el calor abrasador había remitido, dejando solo una piel cálida pero normal. Estaba viva. El alivio que lo invadió no fue una explosión de alegría, sino una liberación lenta y pesada. Como si una montaña se hubiera levantado de sus hombros, se quedó allí, arrodillado, con la cabeza gacha. El agotamiento de los últimos días cayendo sobre él como un manto. Habían sobrevivido. La tierra roja había cobrado su precio, pero ellos habían sobrevivido. Ahora, con el primer rayo de sol iluminando el cañón, una nueva pregunta surgió en el silencio. ¿Qué venía después? Estaban libres de su acuerdo, libres de sus enemigos. Eran solo dos supervivientes en un mundo que tendrían que empezar a definir por sí mismos. Pasaron 3 días en el santuario de piedra del cañón. 3 días en los que el tiempo pareció detenerse, permitiendo que el mundo sanara a su alrededor. Kael cuidó de Elara con una dedicación silenciosa y total. Cazó un pequeño conejo y le preparó un caldo que la alimentó gota a gota. Devolviéndole las fuerzas, limpió y vendó su herida con un cuidado que contradecía la dureza de sus manos. Durante este tiempo, apenas hablaron, pero el silencio entre ellos había cambiado una vez más. Ya no estaba cargado de tensión ni de melancolía. Era un silencio de calma, de entendimiento, como la quietud que se asienta sobre la tierra después de una larga y purificadora lluvia. Elara pasaba las horas observándolo, viendo al guerrero, al germano, al viudo y ahora al sanador. Vio al hombre completo, y el miedo que una vez sintió por él se había transformado en un profundo y arraigado respeto. Al cuarto amanecer, Elara logró ponerse en pie por sí misma. Estaba débil y un dolor agudo todavía le recordaba el precio de su supervivencia, pero sus ojos estaban claros y su cuerpo, aunque frágil, le pertenecía de nuevo. Kael la observó apoyarse contra la pared de la cueva. Su silueta recortada contra la luz del alba la había salvado. Y ahora, el mundo real, con sus obligaciones y sus caminos divergentes, regresaba para reclamarlos. Él se acercó, sosteniendo la bolsa de cuero que contenía la lágrima de la montaña. El peso de su misión había regresado a sus hombros. «Debo irme», dijo. Su voz era grave. «Mi gente espera». Elara asintió, su corazón encogiéndose. «¿Y yo?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire frío de la mañana. Ya no era su prisionera. El pacto estaba más que cumplido. Era una mujer libre, pero libre en medio de la nada, sin un lugar en el mundo al que regresar. Su pasado era una tumba. Su futuro, un desierto. Kael la miró durante un largo momento. Una lucha silenciosa visible en su rostro. Su deber era claro, pero su corazón, un órgano que había creído muerto, le dictaba algo más. «Hay un pueblo de misioneros a 2 días de camino hacia el sur», le ofreció. «Los sacerdotes allí te acogerán. Estarás a salvo. Es un regreso a tu mundo». Era la oferta lógica. La honorable le estaba devolviendo la libertad que le había quitado. Le estaba dando la oportunidad de olvidar, de empezar de nuevo entre los suyos. Elara imaginó esa vida, la seguridad de los muros de adobe, el sonido de las campanas de la iglesia, una existencia tranquila, cosiendo o ayudando en la enfermería, siempre mirando por encima del hombro, siempre una extraña, con un pasado que no podía compartir. Era una vida, era una jaula segura. Vio la duda en los ojos de ella, la misma duda que sentía en su propio pecho, y entonces Kael dio un paso más, cruzando el último abismo que los separaba. «Oh», comenzó. Su voz más boya, casi vacilante. «Puedes venir conmigo». La oferta era tan simple y a la vez tan monumental que Elara sintió que el aliento le faltaba. «Mi hogar no es como el tuyo», continuó él, con una honestidad brutal. «La vida es dura, el invierno es frío, mi gente desconfía de los extraños, puede que nunca te acepten del todo. No te ofrezco seguridad ni riquezas». Hizo una pausa, y sus ojos encontraron los de ella, revelando la verdad más profunda. «Solo te ofrezco un lugar junto a mi fuego». Esa era la elección, una jaula segura o un hogar incierto, un regreso al pasado o un paso hacia un futuro desconocido. Elara bajó la vista hacia sus propias manos. Ya no eran las manos suaves de la hija de un boticario, estaban callosas, arañadas, manchadas por la tierra y las plantas medicinales. Eran las manos de una superviviente, eran las manos de una mujer que había encontrado su fuerza no en la seguridad de la civilización, sino en la brutal honestidad de la naturaleza. Levantó la vista hacia Kael y una sonrisa lenta y genuina, la primera que él le veía, iluminó su rostro. «Mi mundo ya no existe, Kael.
dijo ella, su voz clara y firme. Mi padre me enseñó a encontrar la sabiduría en la tierra, no dentro de los muros. Creo que mi camino está donde esa sabiduría crece y donde hay un hombre que entiende el verdadero precio de la vida. Una emoción que Kael no había sentido en años, una calidez que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Aflojó la tensión que siempre lo había acompañado. Una sonrisa lenta, casi extraña en su rostro, habitualmente serio. Le respondió. No necesitaban más palabras. El silencio que había nacido de la hostilidad, que había madurado en el respeto y había sido consagrado en el sacrificio, ahora daba a luz a un camino. Salieron juntos del cañón sagrado, dejando atrás los fantasmas de Valerius y la tierra roja manchada de sangre. Él caminaba erguido, la cura para su pueblo, segura contra su corazón. Ella caminaba a su lado, apoyándose ligeramente en él al principio, pero irguiéndose más con cada paso. No se dirigían al sur, hacia la promesa de un pasado familiar, sino que se adentraron más en el corazón de la Sierra Madre. Hacia el hogar de él eran dos almas rotas, dos supervivientes de mundos en guerra, un guerrero Chiricahua y la hija de un hereje español. Por separado estaban perdidos, pero juntos, en el camino que nacía de su silencio, bajo el vasto cielo de una tierra sin fronteras, habían encontrado algo más valioso que una cura o un tesoro. Habían encontrado un hogar